Todos actualmente tenemos que tener una cédula que ampare la actividad que estamos realizando, porque si no, estamos fuera del marco legal. Esta situación se presta mucho, sobre todo para el cuidado de los pacientes a domicilio. No se le exige a la gente la situación de, a ver, preséntame tu cédula profesional. Las instituciones son más reglamentarias. En este caso, se hizo una búsqueda en la página de la Secretaría de Educación Pública en el apartado de cédulas profesionales de las dos señoritas que fungieron como enfermeras de Socorro Romero Sánchez. Y al respecto, para la fecha en que estas señoritas enfermeras brindaron atención de acuerdo a sus documentos o a los informes que presentaron, ambas señoritas no tenían o no contaban con una cédula profesional para la especialidad de enfermería, por lo que considero que no era el personal adecuado ni idóneo para dar atención a la señorita Socorro Romero Sánchez y mucho menos para la aplicación del fármaco denominado midazolam. Una enfermera especialista, titulada, esta es profesa para cuidar adultos mayores terminales. Hay otras que están en quirófano. O sea, tienen su especialidad. La gente muchas veces no sabe, ¿no? Yo puedo llegar y decir, pues sí, soy enfermera. De hecho, hay grupos o hay sitios, hay asociaciones que contratan y pueden llegar a ser gente que se está apenas en un proceso de preparación, pero incurren en responsabilidad porque si surgen situaciones legales, entonces obviamente cayeron en una cuestión en donde no está permitido el ejercicio de esa actividad. Sin título, es un técnico, enfermera, y prácticamente no hace procedimientos invasivos, ni tampoco debió administrar el medicamento. Lo que también observo es que la enfermera, al no ser una especialista, tomar decisiones y no teniendo evidencia, o si el médico le dejó algún registro de qué dosis emplear, no sé cómo se manejó la paciente al decir que pues era un cáncer avanzado con metástasis, el deterioro general de la paciente, no, yo no emplearía este medicamento, esta benzodiazepina. Se trata de un documento informal que además es dirigido a una persona en particular, es decir, a una persona determinada. No tiene la formalidad de una historia clínica de acuerdo a nuestra normatividad sanitaria vigente, es decir, carece de esa formalidad. Te voy a leer parte de la norma oficial mexicana 168 del expediente clínico. En México contamos con normas oficiales mexicanas. Entre esas normas oficiales mexicanas se encuentra la del expediente clínico, que le marca al médico los lineamientos que debe seguir para la elaboración de una historia clínica. El expediente clínico en consulta general y de especialidad deberá constar con historia clínica. Deberá elaborar el personal médico y otros profesionales del área de salud de acuerdo con las necesidades específicas de información de cada uno de ellos. Deberá tener como mínimo ficha de identificación, en su caso grupo étnico, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos. Debe tener como mínimo hábitos exterior, signos vitales, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, peso, talla, específicamente la información que corresponda a la materia del odontólogo, psicólogo, nutriólogo y otros profesionales de la salud. Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete o otros. Diagnóstico o problemas clínicos, pronóstico, indicaciones terapéuticas, nota de evolución. Es esto, o sea, el seguimiento de la paciente. Aquí hay algo muy importante también, que es un principio de confidencialidad. En este caso no fue aplicado, hay una inobservancia, ya que las historias clínicas, los informes médicos o cualquier documento que se emita para informar sobre el diagnóstico, el estado de salud de una persona, es un documento que se considera confidencial y no puede ser emitido si no es a solicitud del propio paciente, de los familiares autorizados o de una autoridad competente. De acuerdo a esta normatividad vigente,
que se violó el principio de confidencialidad. Como tenemos este tipo de situaciones que se ven muy a menudo, tiene que andar con mucho cuidado. Un médico puede establecer una falla orgánica múltiple a partir de los signos que se presentan en un cuadro clínico determinado. Sin embargo, la presunción de una falla orgánica múltiple debe ser confirmada mediante laboratorio. O sea, administrar medicamentos y cuando no es su especialidad no es adecuado. Si yo fuera gastroenteróloga no lo haría porque no es mi especialidad. Como intensivista sí lo haría porque es mi especialidad. Un médico tratante es el médico que da seguimiento a mi enfermedad. Puede ser durante toda la vida o algunos años. El médico sí puede determinar un estado neurológico alterado, pero en relación con un estado psiquiátrico alterado no podría hacerlo. Para esto es necesaria la intervención de un especialista en psiquiatría, es decir, es el especialista idóneo para saber si la persona se encuentra en la capacidad de querer y entender. Si ya llevaba yo 10 o 15 años, mi médico tratante es el médico especialista que le da seguimiento, ya sea si soy diabética, es un internista, si es un gastro, es colon, intestinos. Hablar de procesos mentales superiores, es decir, de la capacidad de razonamiento que pudiera tener una persona, son diagnósticos ya muy especializados que deberá llevar a cabo un especialista en psiquiatría por los efectos legales que esto puede tener. El oncólogo te da el manejo de un cáncer de órganos sólidos, como en este caso es un cáncer de colon. Debe de dar medicamentos para darte el seguimiento porque sí hay mucho dolor. Una voluntad en este sentido, es decir, para emitir un testamento, se da ante un notario público. Obviamente tiene fe notarial. Y aunque no sea médico, seguramente y necesariamente debe encontrar una paciente en estado de alerta o en estado consciente, coherente y congruente que, de acuerdo a su juicio, puede emitir una opinión. El determinar específicamente si la señorita Socorro Romero Sánchez se encontraba en condiciones mentales adecuadas para emitir esta voluntad, cabe la posibilidad. Independientemente del cuadro clínico que presentaba y de la aplicación de medicamentos, la señorita, al momento de manifestar su voluntad, podría haber estado desde luego en un estado de alerta, en un estado de conciencia, en un estado de coherencia y de congruencia. Y voy a explicar por qué. Suponiendo que realmente se hubiera administrado el medicamento midazolam, que es un ansiolítico o es un depresor del sistema nervioso central. Y no menciona que es permanentemente, solo mencionaba que solo era utilizado cuando tenía fases de dolor y el analgésico no era suficiente. Y técnicamente con las propiedades de lo que es el midazolam, lo que hacía es que mantener el sueño para que la paciente no tuviera el dolor. Era lo único que menciona la enfermera que le pasó. Estos fármacos tienen una vida media que puede ir entre las 2 y 4 horas aproximadamente. Es una paciente de 90 años. Ahí deben de empezar con dosis bajas. Parece ser que el periodo de efecto de esta droga, se podría decir, es de 2 a 4 horas. O sea, es muy rápido. Es decir, se metaboliza rápidamente en el hígado y se elimina por orina. Y en el momento que esto sucede, la persona, a pesar de haber recibido el medicamento, puede estar en poco tiempo consciente y en posibilidad de poder emitir un testamento como lo fue en este caso. En este caso menciona a la enfermera, esta enfermera que se lo puso en la noche. El tiempo de semivida del midazolam, pues técnicamente en el transcurso del otro día, pues ya no está haciendo como tal el efecto, ¿no? Se habla de la aplicación de midazolam en forma continua o en una infusión continua. Sin embargo, el documento emitido por el doctor Guillermo Ulises González Hernández y personal de enfermería son documentos prácticamente informales sobre los que podría crearse una duda en relación con estos reportes médicos. Por lo tanto,
En realidad, solamente las personas que estuvieron en el momento en que la señorita Socorro Romero Sánchez expresó su voluntad pueden fungir como testigos, y desde luego el notario público, que tiene esa facultad, esa fe notarial, y por lo tanto, una vez emitido este documento, tiene un valor de certeza legal. Y ahí uno adquiere responsabilidad también, ¿no? Cuestiones legales ya de notario público, etcétera, debe haber entonces en el documento, en el alta del paciente, por sus médicos tratantes, un alta por máximo beneficio, que es cuando dice yo quiero irme a morir a mi casa. Se te está dejando por máximo beneficio tu estancia en casa. Sí estamos en la condición de mejorar las condiciones de dolor, de confort para el paciente. Y sí hay fármacos que nos sirven para eso, mantener al paciente en las mejores condiciones posibles hasta que sea el desenlace como sucedió con este paciente. De acuerdo a mi criterio médico, puedo comentar que el contenido de este dictamen no es tan verosímil o tan creíble. En relación con el cuadro clínico que presentó la señorita Socorro Romero Sánchez, es un paciente en un estado agudo crítico, que además se le da un tratamiento basado en soluciones parenterales, jarmas, solución fisiológica, algunos analgésicos, algunos antiespasmódicos, pero en el momento en que el doctor refiere que agrega el fármaco midazolam, que es un depresor del sistema nervioso central y que además lo prescribe en una dosis de 5 miligramos cada 8 horas en infusión continua, a mi criterio médico no resulta factible, en el sentido de que, dadas las condiciones en que se encontraba esta paciente, se están rebasando los límites farmacológicos de seguridad, pues es poco factible que la persona hubiera podido sobrevivir tanto tiempo por la edad, su peso, las condiciones médicas que tenía. Yo considero, en caso de haber recibido esta prescripción médica y estas dosis, hubiera fallecido casi en forma inmediata. Desde luego, en este sentido, pues el médico deberá entregar la correspondiente historia clínica, ¿verdad?, sobre la atención, independientemente de que un paciente se atienda en una institución del sector salud o en un hospital particular o en su domicilio. El médico siempre tiene la obligación de implementar una historia clínica, de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente relacionada con el expediente clínico. Esas hojas, durante todos estos años que fue atendida la paciente, debe haber registros, porque ahí están serios problemas, porque no hay evidencia. Ese se tiene que guardar. Cada quien tiene que saberlo, porque es una responsabilidad. Pueden llegar a decirme a mí, ¿sabe que usted emitió su receta número tal, o su receta con su nombre, su folio y su cédula profesional tal día la prescribió usted? También otra, piden que el expediente esté 5 años. Estrictamente el expediente clínico dura 5 años. Ahorita ya parece que la paciente tiene 11 o 12 años de haber fallecido, entonces realmente no hay una evidencia. Debe tener necesariamente un expediente, y que además debe contener los estudios de laboratorio y de gabinete que debió haber practicado. A pesar de que es un fármaco de eliminación ultra rápida y todo, por la edad, por las condiciones de lo que están diciendo, o no lo tuvo o nunca se administró, y si se administró no estaba en esas condiciones. Entonces ahí vendrían en contraparte la situación de unos contra los de otros. En la primera aplicación, quizá en el primer día, la paciente pudo haber fallecido. Es un criterio mío, y aquí cabe la posibilidad de que, dado el tiempo transcurrido entre la atención que brindó el médico y el momento en que está emitiendo el documento motivo de análisis, pudieran haber habido algunos olvidos o inconsistencias por parte del médico. En este sentido, tendrá que aclarar si realmente aplicó el medicamento midazolam, si realmente lo hizo en las dosis que refiere, o podría en algún momento rectificar el contenido de su documento médico. Una de dos: si la paciente está como la refieren, de que hasta el final ella todavía tuvo esas capacidades, de que todavía estuvo haciendo ciertas actividades de alguna cuestión social que ella realizaba, entonces no estaba bajo los efectos o bajo las situaciones que se mencionan. Y si estaba bajo esas condiciones, entonces no pudo hacer las otras actividades que se están refiriendo. Entonces ahí entraría esa
discrepancia de momentos. Dentro de la historia clínica implementada debe existir la receta médica, dado que se trata de medicamentos controlados que no se pueden vender al público en general, y el médico tiene que hacer un original y una copia. Si lo mencionan así con tanta exactitud, con tanta precisión, no sé si existe además una receta de un medicamento controlado, de cómo se adquirí. La farmacia en donde se compra el medicamento recoge la original y deja la copia. Entonces la copia de esta indicación médica debe necesariamente existir dentro del expediente. Sí es sorprendente que el médico se acuerde a pesar de tantos años. Para la precisión que está dando y los horarios que dio y toda esta cuestión, pareciera que lo acaba de prescribir el día de ayer. Pero igual hay ciertos pacientes que pueden marcarlos, ¿no? Entonces, pudiéramos darle el beneficio de la duda de que se pudiera recordar toda esa parte. ¿Usted ha aprobado recetarle dicho medicamento a pacientes mayores de esa edad? No. Lo que sí es, como dicen los doctores, debe de tener un registro sobre todos los medicamentos que ha estado recetando. En este caso, el midazolam, se debe dar la receta, la copia del paciente, la copia para ti y además la copia para la farmacia. Existen lineamientos que debe observar el médico tratante. El único responsable de poner dosis, el horario, cada cuánto debe de tomarlo y administrarlo, es el médico. Y es con base a una receta, si es que estaba manejada en casa, pero el expediente clínico para eso funciona. Cuando se tiene un diagnóstico de una patología como es el cáncer, el paciente puede estar en una fase terminal. Es muy importante la decisión que tome la persona, de la conducta médica que se sugiere. Por eso un expediente clínico debe contener una carta de consentimiento informado, que puede ser firmada por el paciente si está en condiciones adecuadas o sus familiares. Parece ser que era un médico general, sin especialidad. Ahí yo sí veo mucha negligencia por parte del médico, es decir, no estoy titulado, recomiendo a un oncólogo o recomiendo a un gastro. Si bien es cierto que el paciente pudiera estar ya en conocimiento de la evolución natural de su enfermedad, lo es también que no existe alguna prohibición en el sentido de que aunque un paciente se encuentre en su domicilio ya con cuidados paliativos, este paciente puede y debe recurrir, si es necesario, a una atención intrahospitalaria urgente. Deben de tener una tomografía, ¿verdad?, de abdomen, observando las metástasis, el estado clínico de la paciente. Y al no haber evidencia de todo esto, pues está en un problema este médico. Es un asunto de un procedimiento legal adecuado. Es lo que se debe de hacer. Tenía todo en su contra, aunque tenía el oxígeno. También a mí lo que me llama la atención, la saturación. Estaban manteniendo como vida vegetativa, yo creo, ya en ese rango, porque todo tiene que estar normal, ¿no? En México contamos con hospitales y con médicos altamente capacitados para atender estos casos. Yo soy perito pediatra. De hecho, hay una clínica del dolor, Centro Médico Nacional, la especialidad de oncología, para el manejo de estos pacientes. La medicina forense, como las áreas de investigación criminalística en nuestro país, han tomado un auge muy importante últimamente. Son especialistas que deben tener amplia experiencia, un nivel profesional adecuado para poder, por ejemplo, en estos casos, emitir una opinión. Yo creo que en toda investigación forense, ¿verdad?, investigación criminalística, los indicios o la evidencia que no es tomada en su momento, ¿verdad?, dicen, es un tiempo muy valioso que se pierde. Es decir, una vez que un cadáver es inhumado, empieza un periodo de descomposición, se pierden muchos indicios, se pierde mucha evidencia. Si yo exhumo el cadáver 2 años después, ¿podré saber si fue...? Si tiene restos de los fármacos, así, sí. No, ya. No, se tendría que hacer una exhumación prácticamente inmediata, tal vez ¿Cuánto 3 tiempo? días, 5 días, una semana, por mucho, pero más tiempo no. Creo que no tenemos receta, no hay Entonces receta. no hay manera de comprobar y de que yo de hace 12 años sepa cuánto le puse, cada cuánto y etcétera. No hay manera. Una de las cosas que en calidad aprendí, si no hay evidencia, no se hizo. No hay recetas,
no hay una hoja con registro de signos y síntomas, se aplicó, no se aplicó. Antes de hacer una exhumación tiene que hacerse una planeación del tipo de intervención que se va a llevar a cabo y qué es exactamente lo que se busca. El Ministerio Público, cuando lo llevan, se ve que todo eso ya estaba redactado. Un certificado de defunción tiene un carácter público. Debe ser llenado por el médico tratante o el médico a quien le consta las causas de la muerte. Un acta de defunción sirve para, en primer lugar, demostrar el fallecimiento o la muerte de una persona y tiene como objetivo principal o importante establecer la causa de la muerte de una persona. En los certificados de defunción se establecen en forma general 3 aspectos importantes. La patología que en algún momento tuvo una evolución natural de enfermedad y que conduce de alguna manera a la causa de la muerte. En el certificado médico firmado por el doctor Guillermo Ulises González Hernández se establecen como causas principales o causas de muerte un carcinoma de colon de 6 años de evolución, una carcinomatosis de 3 meses de evolución y luego la causa final y que realmente conduce a la paciente a la muerte, que es la falla orgánica múltiple de 3 días de evolución. Aquí llama la atención que el médico, sin contar con diagnósticos de certeza, dado que no practicó en ningún momento ningún estudio de laboratorio o de gabinete para confirmar o establecer estos diagnósticos, los toma como suyos en relación de que estos diagnósticos se los refiere supuestamente un médico vía telefónica. En un certificado de defunción y en un documento que es de carácter médico-legal, no es posible que el médico haya establecido estas causas de muerte sin tener los diagnósticos de certeza o los diagnósticos confirmados por él mismo. En muertes violentas, en muertes accidentales, en homicidios, se establece a través de un estudio de necropsia. Pero en estos casos, en donde tenemos una muerte que se produce en forma natural, como parte de la evolución natural de una enfermedad, el médico tratante es el que, al conocer a la paciente, al conocer sus diagnósticos, es el que puede establecer la causa de la muerte. En este caso, y dado que se trata de una enfermedad de una larga evolución, estamos hablando de que la patología se presenta 6 años atrás de la intervención del médico que firme el certificado. No necesariamente es el médico tratante, es el médico que en determinado momento interviene en ausencia del médico tratante. Puede llamarse médico tratante a una persona que es llamada 15 días antes y que está con el paciente solamente en 2 o 3 ocasiones. Pero el médico tratante es el que realmente conoce la evolución de la paciente. Tu experiencia en un hospital, un médico gastroenterólogo tiene la capacitación para recetar un medicamento como el midazolam. Porque en primer lugar, el médico es especialista en todo lo que es abdomen, hígado, demás órganos, intestinos, y él es el único responsable en manejar medicamentos, es profeso para esas enfermedades. Que yo realmente veo muy difícil que una persona con esas características pueda andar caminando un día antes de fallecer cuando estaba ya casi no orinaba. Y, o sea, lo que yo voy es que eso no puede ser real, que ande caminando como si nada, si trae una venoclisis, que esté tan lúcida como nosotros. No se puede. O no se lo aplicaron. O no se lo aplicaron. Como se acuerda de una forma tan precisa la cantidad administrada, ¿no? Como ustedes dicen, estuvo caminando y estuvo haciendo su vida Sí. de forma normal Sí. un día antes. Una persona con una sedación no estaba, bueno, con esa dosis no estaba sedada. Definitivamente pudiera haber sido nada más el analgésico, el ketorolaco, pero no la sedación. Pero no hubiera estado en las condiciones que mencionan que estuvo. Si refieren que 3 días antes estaba caminando, hizo una entrega de su negocio, si la paciente ya tiene un deterioro, ¿por qué le voy a administrar algo que le va a ocasionar la muerte? Esa paciente estaba ya en esa etapa terminal con las características que dice la enfermera, obviamente ya sin poder ni tener grados de lucidez ni nada. Si lo estuvo, entonces no estuvo bajo esos efectos. Siento que tal vez lo hizo para que la paciente pues no sufriera, ¿no? Pero realmente es muy tóxico este medicamento a esa edad y a esa dosis. Por el poco tiempo que la atiende este médico, el doctor Guillermo Ulises González, entonces no podríamos decir que se trata del médico tratante.
Yo creo que eso fue negligencia médica, quizás se quiso hacer un bien, pero realmente le ocasionó una partida más rápida a la paciente. Pareciera que está hablando de dos pacientes diferentes, porque si bien coincide enfermería con lo de él, no coincide con el resto de las personas que la vieron a ella en los últimos momentos de la vida de la señora. No coincide la declaración de unos y de otros. Entonces, si no hay nada escrito, pues alguien no está diciendo lo que fue. Me dicen que todavía unos cuantos días antes de morir llegó a la oficina con su tanque de oxígeno y todavía decidía y hay que hacer esto y lo otro. ¿Se aferraba a la vida o sabía? Sí, quería vivir. Ella sí quería, ella no quería morir. Era una mujer muy fuerte, muy fuerte. Lúcida y... Sí, y recuerdo que pues ese tiempo, más o menos 2 semanas antes de fallecer, estaba trabajando todavía en la empresa, desarrollando sus labores como normalmente lo hacía en la empresa. ¿Murió en paz y dejó las cosas en paz, no señor? Ella vivió rectamente y murió rectamente. ¿Y dejó las cosas en paz? Yo creo que sí, porque era muy inteligente. Sí. Era muy inteligente. ¿Ya en los últimos días platicó con ella? Sí, no había angustia, simplemente sabía lo que me podía pasar, ¿no? Y estuvo abierta a todo. Siempre estuvo lúcida, ¿no? Sí, no, ella siempre estuvo muy lúcida, siempre. Hasta además se me hacía. ¿Sí? Sí, era muy brillante en sus decisiones. A veces yo no las comprendía, pero con el tiempo... Hasta los últimos días estuvo en su oficina. Hasta los últimos días. Yo le preguntaba si estaba tranquila, porque ella me dijo, ¿sabe qué? Ya estoy tranquila. Y le digo, ¿estás segura de que si fuera correcto? Sí. De que había dejado sus negocios en sus sobrinos. Sí, para mí sí. Categóricamente. La imagen de Socorrito no creo que se vaya a borrar en muy poco tiempo. Y ese día que hablamos al final me decía que estaba tranquila porque ya no había decidido. De las personas más especiales que he conocido en mi vida. ¿Las más especiales? Sí, sino que la más especial. Aún teniendo un tanquecito de oxígeno, ella seguía trabajando y seguía tomando decisiones. Hasta el último momento de su vida prácticamente estuvo laborando y trabajando. Lúcida. Atrevería yo a decir que afirma falsamente porque no le correspondería a un perito establecer esta situación. Sin embargo, no es congruente su declaración.